Un caballo campeón de salto se lesiona en una competencia. Su dueña lo abandona creyendo que ya no sirve para competir. Una niña lo rescata y lo cuida. Lo que el caballo le hace a su antigua dueña los dejó a todos sin palabras. El viento susurraba suavemente en las vastas colinas que rodeaban el estadio de salto ecuestre. Dentro de la arena principal, el ambiente era electrizante. Miles de ojos estaban fijos en el centro, donde un semental alazán, de porte majestuoso, se preparaba para enfrentar el recorrido que definiría su carrera. Sus patas musculosas golpeaban el suelo con un ritmo constante, casi como si marcara el pulso de los corazones en la multitud. Ese era Sultán, el caballo más celebrado en el circuito de salto ecuestre. Su pelaje, de un tono cobrizo intenso, brillaba como fuego bajo el sol, y su crin negra ondeaba con cada movimiento, dándole un aspecto casi mítico. Pero lo más impresionante eran sus ojos, profundos, oscuros y llenos de una inteligencia que pocos caballos poseían. Al verlo, no cabía duda de que era un campeón, una leyenda viviente. En su lomo iba Valeria Montoya, una amazona conocida tanto por su talento como por su frialdad. Su cabello castaño claro, recogido en un moño pulcro, era casi tan inmutable como su expresión. Vestía con impecable precisión, una chaqueta azul marino adornada con botones dorados, botas negras que brillaban como espejos, y un casco perfectamente ajustado. A sus 25 años, Valeria ya había ganado todo lo que un jinete podía desear, pero su ambición no tenía límites. El recorrido comenzó con un toque de campana que resonó como un llamado a la gloria. Sultán se lanzó al primer obstáculo con la elegancia de un bailarín. La sincronía entre caballo y amazona era perfecta. Cada movimiento de Valeria parecía anticiparse a los pasos de Sultán, y cada salto era una obra de arte en sí misma. La multitud contenía el aliento en cada momento, estallando en aplausos al completar cada tramo sin fallos. Pero cuando llegó el último obstáculo, algo cambió. El salto era más alto que los anteriores, un muro imponente que desafiaba incluso a los más experimentados. Valeria tensó las riendas, susurrando instrucciones que Sultán entendió al instante. Con un bramido de esfuerzo, el caballo se impulsó hacia el aire. Sin embargo, en el último segundo, sus patas traseras resbalaron ligeramente al despegar. Aunque logró superar el obstáculo, el aterrizaje fue torpe, y un relincho de dolor desgarró el aire. La multitud se quedó en silencio, y Valeria desmontó con rapidez, su rostro una máscara de frustración más que de preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó con tono seco mientras el veterinario se acercaba corriendo. Tras una breve revisión, el diagnóstico fue claro: es una lesión en el tendón. Necesitará reposo absoluto durante varios meses. Tal vez más. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Para Valeria, aquello era inaceptable. Sultán no era un compañero ni un amigo, era una herramienta, un medio para alcanzar la cima. Y ahora, esa herramienta estaba rota. Esa noche, mientras la luna bañaba el establo con su tenue luz, Valeria se quedó mirando al caballo. Su expresión, habitualmente orgullosa, estaba ahora cargada de reproche. «No puedo darme el lujo de mantenerte inútil tanto tiempo», murmuró con frialdad. Los días siguientes fueron una sucesión de decisiones calculadas. Valeria contactó a un intermediario que se especializaba en solucionar problemas. Sultán fue vendido por una fracción de su valor, transportado a un lugar remoto donde sería una carga más para alguien que no se preocupaba por su bienestar. En su nuevo destino, un corral descuidado rodeado de maleza, el otrora campeón comenzó a desvanecerse. Sin el alimento adecuado, sin el cuidado que necesitaba para su lesión, su cuerpo comenzó a reflejar el abandono. Su pelaje, antes brillante, perdió su lustre, sus músculos, acostumbrados al movimiento constante, se atrofiaban poco a poco. Pero lo más doloroso era su mirada. Los ojos que alguna vez brillaron con orgullo y valentía ahora eran un reflejo de tristeza y confusión. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En una humilde casita cercana, Isabel, una niña de 12 años, lo vio por primera vez. Su cabello oscuro y desordenado caía sobre sus hombros mientras observaba al caballo desde detrás de una cerca de madera. Isabel no sabía mucho de caballos, pero algo en aquel animal la atrapó. Quizá era su imponente tamaño o la forma en que, a pesar de su estado, parecía mantener una chispa de dignidad. Esa noche, mientras cenaba con su madre en la pequeña cocina, Isabel no pudo contenerse. «Mamá, hay un caballo en el corral viejo. Se ve muy mal, como si estuviera enfermo o hambriento. ¿Podemos hacer algo por él?».
La madre, una mujer de rostro cansado pero bondadoso, suspiró. No tenemos suficiente para nosotros, hija. No podemos hacernos cargo de un caballo. Pero si quieres, puedes llevarle un poco de agua. Y así comenzó el primer acto de redención de Sultán. Aunque Isabel no lo sabía, estaba a punto de cambiar la vida de ese caballo, y la suya propia para siempre. Isabel se despertó al alba, incapaz de quitarse de la cabeza la imagen del caballo. El corral viejo no estaba lejos de su casa, apenas a unos 10 minutos caminando por un sendero polvoriento que cruzaba un campo abierto. Con una cubeta de agua en una mano y algunos trozos de pan duro en la otra, emprendió el camino. El sol apenas comenzaba a asomarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, y la neblina matinal cubría el paisaje con un velo etéreo. Al llegar al corral, el corazón de Isabel se encogió al ver de cerca al caballo. Sultán estaba de pie, pero apenas. Su cuerpo, que todavía conservaba rastros de su antigua grandeza, parecía ahora una sombra de lo que había sido. Las costillas se marcaban claramente bajo su piel, y su crin estaba enredada y opaca. Sus ojos, grandes y oscuros, la miraron con una mezcla de cautela y resignación. «Hola, amigo», dijo Isabel con voz suave, tratando de no asustarlo. Se acercó despacio, sosteniendo la cubeta frente a ella como una ofrenda. Sultán relinchó débilmente, moviendo ligeramente las orejas. Isabel interpretó ese gesto como una señal de esperanza. «Debe estar muy sediento», pensó mientras colocaba la cubeta en el suelo. El caballo dudó por un instante, pero al final, acercó el hocico y comenzó a beber con ansias. Isabel lo observó con una sonrisa triste, preguntándose cómo un animal tan hermoso había terminado en aquel estado. Durante los días siguientes, Isabel convirtió su visita al corral en una rutina. Llevaba agua fresca todas las mañanas y recogía restos de comida de la cocina para ofrecérselos al caballo. Al principio, Sultán mantenía las distancias, pero poco a poco comenzó a confiar en la pequeña. Era como si entendiera que ella no le haría daño. Sin embargo, Isabel sabía que esto no era suficiente. Sultán necesitaba más que agua y migajas. Necesitaba atención veterinaria, alimento adecuado y, sobre todo, un lugar mejor donde vivir. Una tarde, después de haber pasado horas junto al caballo acariciándole el cuello y hablando con él como si pudiera entenderla, tomó una decisión. Esa noche, mientras cenaban, Isabel habló nuevamente con su madre. «Mamá, no puedo dejar que ese caballo muera ahí. Tenemos que hacer algo más por él». La madre suspiró, dejando su cuchara sobre el plato. «Hija, apenas tenemos para nosotros. ¿Cómo piensas cuidar de un caballo? Es mucho trabajo, y también mucho dinero». «Yo puedo trabajar más», respondió Isabel con determinación. «Puedo cuidar mejor del huerto, o ayudar a los vecinos con sus animales. Pero no puedo ignorarlo. Él me necesita, mamá». La madre la miró en silencio durante unos momentos, viendo los ojos de Isabel una mezcla de inocencia y firmeza que le recordó a sí misma en su juventud. Finalmente, asintió. «Está bien, pero con una condición. Todo lo que hagas para cuidarlo será tu responsabilidad. Si decides ayudarlo, no puedes abandonarlo a mitad de camino». Isabel sonrió, conteniendo la emoción. «Gracias, mamá. Te prometo que no te arrepentirás». A la mañana siguiente, Isabel fue al corral con una cuerda improvisada y una manta vieja que había encontrado en el granero. Sultán, aunque todavía débil, parecía más animado gracias a los cuidados de los últimos días. «Vamos, amigo», le dijo mientras le pasaba la cuerda suavemente por el cuello. «Te llevaré a casa». El trayecto fue lento y lleno de dificultades. Aunque la casa de Isabel no estaba lejos, Sultán caminaba con torpeza debido a su lesión y su falta de fuerzas. En varias ocasiones, Isabel tuvo que detenerse para dejarlo descansar. Pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al pequeño terreno detrás de la casa, donde Isabel había improvisado un espacio con vallas de madera y paja para que el caballo estuviera cómodo. «Es humilde, pero es tuyo», le dijo Isabel mientras lo guiaba hacia el refugio. Sultán pareció entender, pues dejó escapar un leve resoplido mientras bajaba la cabeza, como si agradeciera el esfuerzo. Los días que siguieron fueron un verdadero reto para Isabel. Tenía que dividir su tiempo entre la escuela, las tareas de la casa y el cuidado de Sultán. Pasaba horas limpiando su herida con agua tibia y vendas improvisadas, alimentándolo con lo poco que podía conseguir,
y cepillando su pelaje para quitarle los nudos y la suciedad acumulada. Aunque el trabajo era agotador, Isabel nunca se quejó. Cada pequeño avance que veía en Sultán era suficiente recompensa. Pero no todo era fácil. Los vecinos comenzaron a murmurar al ver al caballo en el terreno de Isabel. «Ese animal no sirve para nada», decían algunos. «Es mejor que lo vendan para carne, así al menos ganan algo». Esos comentarios llegaron a los oídos de Isabel, pero ella los ignoró. Sabía que Sultán era mucho más que un simple animal, era un ser especial, y estaba decidida a demostrarlo. Poco a poco, el vínculo entre Isabel y Sultán se fortaleció. El caballo, que al principio apenas se movía, comenzó a mostrar signos de mejoría. Aprendió a reconocer la voz de Isabel, y sus ojos, antes apagados, comenzaron a recuperar el brillo. Había algo en su forma de mirarla que parecía decir, «Gracias por no rendirte conmigo». Lo que Isabel no sabía era que su decisión de salvar a Sultán no solo cambiaría su vida, sino también la vida de quienes la rodeaban. El caballo tenía un propósito que aún estaba por revelarse, y su historia apenas comenzaba. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 10.000 suscriptores. Continuamos con la historia. Habían pasado 3 meses desde que Isabel llevó a Sultán a su hogar, y el cambio en el caballo era sorprendente. Aunque aún quedaban rastros de su delgadez, su musculatura comenzaba a recuperarse. Su pelaje alazán brillaba nuevamente bajo el sol, y su crin, ahora limpia y cuidada, ondeaba con el viento. Lo más impresionante era la mirada de Sultán. Esos ojos que habían estado llenos de resignación ahora brillaban con determinación y gratitud. El vínculo entre Isabel y Sultán había crecido hasta ser inquebrantable. Cada día, la niña pasaba horas a su lado, no solo alimentándolo y limpiándolo, sino también hablándole como si fuera su mejor amigo. «Algún día volverás a ser tan fuerte como antes, ya lo verás», le decía mientras acariciaba su cuello. Sultán, como si entendiera cada palabra, relinchaba suavemente y apoyaba su enorme cabeza en el hombro de Isabel. Sin embargo, Isabel sabía que para que Sultán estuviera completamente sano, necesitaba moverse. Su lesión había mejorado gracias a los cuidados básicos, pero el caballo aún cojeaba ligeramente y evitaba correr. Una tarde, mientras lo observaba desde el improvisado corral, Isabel decidió que era momento de dar el siguiente paso. «Vamos, Sultán. Hoy haremos algo diferente», le dijo con entusiasmo mientras abría la puerta del corral. Con la cuerda en mano, lo guió hacia el campo abierto que se extendía detrás de su casa. Era un espacio amplio, cubierto de hierba fresca, ideal para que el caballo pudiera ejercitarse sin presión. Sultán, al principio, avanzó con cautela, su caminar aún marcado por cierta rigidez. Isabel lo animaba constantemente. «Solo un poco más, amigo. No tienes que correr, solo muévete a tu ritmo». Poco a poco, el caballo comenzó a relajarse. Dio unos pasos más rápidos, probando la fuerza en sus patas, y luego, como si un instinto olvidado despertara en él, empezó a trotar. Isabel lo observó con una mezcla de asombro y emoción. «Eso es, Sultán. Sabía que podías hacerlo». El caballo levantó la cabeza, y por un momento, la niña pudo ver en el al campeón que había sido. El entrenamiento se convirtió en una nueva rutina. Cada día, Isabel llevaba a Sultán al campo y lo animaba a trotar un poco más lejos o a mover las patas con mayor agilidad. Usaba pequeños montones de paja como obstáculos improvisados, alentándolo a saltar sobre ellos. Aunque al principio eran saltos torpes y bajos, con el tiempo, Sultán empezó a recuperar su destreza natural. La madre de Isabel lo observaba desde la ventana mientras su hija trabajaba con el caballo. Aunque al principio había dudado de que esto fuera una buena idea, no podía evitar sentirse orgullosa al ver la dedicación de Isabel y la transformación de Sultán. Una tarde, mientras preparaban la cena, le dijo: «Tienes un don, hija. Ese caballo confía en ti de una forma que pocas personas logran». «Es porque sabe que lo quiero, mamá», respondió Isabel con una sonrisa. «Y yo sé que él haría cualquier cosa por mí si tuviera la oportunidad». Lo que Isabel no sabía era que esa oportunidad llegaría mucho antes de lo esperado. Un día, mientras entrenaban en el campo, un auto desconocido se detuvo frente a la casa. Isabel apenas se dio cuenta hasta que escuchó la voz de un hombre llamando desde la puerta. «Hola, ¿hay alguien en casa?». Era don Julián, un vecino que vivía a varios kilómetros de distancia y que ocasionalmente comerciaba ganado con los agricultores locales.
Isabel regresó con Sultán al corral y se acercó al hombre. «Buenas tardes, don Julián. ¿En qué podemos ayudarlo?» «Buenas tardes, niña. Escuché por ahí que tienes un caballo. ¿Es cierto?» Su tono era amable, pero Isabel sintió un leve nerviosismo. «Sí, es cierto», respondió, tratando de sonar casual. Don Julián asintió, mirando hacia el corral. Cuando vio a Sultán, sus ojos se abrieron con asombro. «¿De dónde salió ese caballo? Es impresionante, aunque parece que ha pasado por momentos difíciles». Isabel no sabía qué responder. Aunque no quería revelar demasiado, tampoco podía mentir. «Lo encontré abandonado y lo estoy cuidando». El hombre pareció reflexionar por un momento. «Bueno, déjame decirte que tienes un tesoro ahí. Ese caballo no es cualquier animal, tiene porte de campeón. Si lo entrenas bien, podría volver a competir algún día». Isabel sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Aunque era emocionante imaginar a Sultán compitiendo, sabía que eso significaba exponerse, y no estaba segura de estar lista para eso. «Gracias, don Julián, pero por ahora solo quiero que se recupere por completo». El hombre asintió y se despidió, pero sus palabras se quedaron en la mente de Isabel. Esa noche, mientras acariciaba a Sultán bajo la luz de la luna, le susurró: «Quizá algún día puedas volver a competir, amigo. Pero no importa si eso no pasa. Lo único que importa es que estés feliz y sano». Sin que Isabel lo supiera, el destino estaba moviendo sus piezas. Porque lejos de allí, en una mansión lujosa, alguien estaba buscando desesperadamente a un caballo perdido. La noticia de que Isabel estaba cuidando a un caballo comenzó a extenderse por la pequeña comunidad rural. Los niños del pueblo, curiosos por naturaleza, se acercaban a menudo a la cerca de su casa para tratar de verlo. «Es enorme», murmuraban entre ellos, admirados por el tamaño y la belleza de Sultán, incluso en recuperación. Pero con los murmullos llegaron también los comentarios de los adultos. «Ese caballo debe haber sido caro. ¿Cómo lo consiguió esa niña? No es seguro que un animal tan grande esté con ellos. Podría causar problemas». Isabel intentaba ignorar los comentarios, pero sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que alguien tratara de intervenir. Aún así, estaba decidida a proteger a Sultán a toda costa. Un día, mientras Isabel trabajaba con el caballo en el campo detrás de su casa, notó un auto que avanzaba lentamente por el camino polvoriento. Era un vehículo elegante, negro y reluciente, algo que destacaba entre los viejos tractores y camionetas de la zona. El auto se detuvo justo frente a su casa, y de él descendió una mujer que irradiaba autoridad. Vestía ropa cara, pantalones blancos impecables, botas de cuero fino y una chaqueta negra que resaltaba su figura estilizada. Su cabello castaño claro estaba recogido en un moño perfecto, y llevaba gafas de sol que ocultaban su mirada. Isabel la reconoció de inmediato. Era Valeria Montoya, la amazona que alguna vez había sido el centro de atención en las competencias ecuestres. Valeria caminó hacia la casa, examinando con desdén el terreno modesto. Isabel sintió un escalofrío mientras observaba desde el campo. ¿Qué hacía esa mujer allí? Decidió acercarse, dejando a Sultán detrás. «Buenas tardes», dijo Isabel con cautela. Valeria giró hacia ella, quitándose las gafas de sol para revelar unos ojos grises y fríos. «Tú debes ser la niña que está cuidando al caballo». Isabel sintió que el corazón le latía más rápido. «Sí, soy yo. ¿Por qué lo pregunta?» Valeria soltó una risa seca. «Porque ese caballo me pertenece». Las palabras cayeron como un golpe. Isabel retrocedió un paso, sintiendo como su mente se llenaba de preguntas y temores. «¿Qué quiere decir?» Valeria cruzó los brazos, estudiándola con una mezcla de condescendencia y disgusto. «Ese caballo es Sultán. Lo vendí hace unos meses porque ya no me servía. Pero parece que alguien lo abandonó, y tú lo encontraste». Isabel apretó los puños, tratando de controlar su indignación. «¿Lo vendió? ¿Por qué? Estaba herido y muriéndose cuando lo encontré». Valeria frunció el ceño, como si no tuviera paciencia para explicaciones. No tenía tiempo ni recursos para perder con un caballo inútil. «Pero ahora veo que ha mejorado bastante, gracias a ti. Creo que lo llevaré de vuelta». «No puede hacer eso», dijo Isabel, alzando la voz. «Usted lo abandonó. No se preocupó por él, y yo he pasado meses cuidándolo.
Sultán es mío ahora. Valeria rió, pero su tono era gélido. Niña, no tienes idea de con quién estás hablando. Ese caballo vale más que todo lo que tienes aquí. Legalmente sigue siendo mío, y puedo llevarlo cuando quiera. La discusión se interrumpió cuando Sultán, que había estado observando desde lejos, avanzó hacia ellas con paso firme. Isabel giró hacia él, mientras Valeria lo miraba con ojos evaluadores. Impresionante, murmuró Valeria. Sigue teniendo esa presencia. No puedo creer que casi lo dejé perderse. Sultán se detuvo junto a Isabel, inclinando la cabeza hacia ella como buscando consuelo. Isabel acarició su cuello, sintiendo como el caballo se tensaba bajo su mano. No se lo puede llevar, dijo con firmeza. No después de todo lo que hemos pasado juntos. Valeria dio un paso adelante, pero Sultán relinchó con fuerza, sacudiendo la cabeza como si quisiera proteger a Isabel. La amazona retrocedió, sorprendida por la reacción del caballo. Por un momento, sus ojos grises parecieron vacilar. Piénsalo bien, niña, dijo Valeria finalmente. Te doy una semana. Si no me lo entregas, volveré con la autoridad. Y créeme, no tendrás forma de ganarme. Con esas palabras, Valeria regresó a su auto y se marchó, dejando a Isabel temblando de frustración y miedo. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Las palabras de Valeria resonaban en su mente, mezcladas con la idea de perder a Sultán. No puedo dejar que se lo lleve, susurró para sí misma. Pero, ¿qué podía hacer? De pronto, recordó algo que había dicho don Julián semanas atrás. Ese caballo tiene porte de campeón. Si lo entrenas bien, podría volver a competir. Una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez había una forma de demostrar que Sultán ya no era el mismo caballo que Valeria había descartado. Tal vez, si lograba mostrar su verdadero valor, nadie podría quitárselo. Con esa determinación, Isabel decidió que haría todo lo posible para proteger a Sultán, aunque significara enfrentarse a Valeria y al mundo entero. La semana que siguió fue una mezcla de ansiedad y determinación para Isabel. Sabía que no podía esperar que Valeria se olvidara de su amenaza. Debía actuar rápido si quería mantener a Sultán a salvo. Mientras el sol apenas despuntaba cada día, Isabel ya estaba en el campo, trabajando con Sultán como nunca antes. Su plan era ambicioso, casi imposible: entrenar a Sultán para una competencia local de salto que se celebraría en apenas unas semanas. Isabel había escuchado que Valeria solía asistir a ese tipo de eventos, y aunque la amazona no competía desde hacía tiempo, su presencia como espectadora era suficiente para que Isabel le demostrara que Sultán ya no era inútil. El primer día de entrenamiento intensivo fue un desafío para ambos. Isabel improvisó obstáculos con troncos y viejas cajas de madera, colocándolos en una línea recta en el campo. Sultán, aunque más fuerte que cuando llegó, todavía dudaba al enfrentarse a los saltos más altos. «Vamos, amigo, tú puedes hacerlo», lo animaba Isabel, sosteniendo una cuerda en una mano mientras agitaba una rama ligera con la otra para darle dirección. Sultán trotó hasta el primer obstáculo, pero justo antes de saltar, se detuvo, pateando el suelo con frustración. «No pasa nada», dijo Isabel con calma, acercándose para acariciarle el cuello. «Es cuestión de práctica. Lo intentaremos otra vez». Día tras día, Isabel trabajó con paciencia y constancia. En las mañanas, lo hacía correr para mejorar su resistencia, y en las tardes, practicaban los saltos. Cada vez que Sultán lograba superar un obstáculo, Isabel celebraba con entusiasmo, reforzando su confianza. Poco a poco, el caballo comenzó a recuperar no solo su destreza, sino también el orgullo que alguna vez lo había definido como un campeón. Un día, mientras practicaban, don Julián apareció en su camioneta destartalada. Se bajó lentamente, apoyándose en su bastón, y observó con atención cómo Sultán ejecutaba un salto limpio sobre un obstáculo de medio metro. «Impresionante», dijo con un tono grave que llamó la atención de Isabel. «Don Julián», exclamó la niña, corriendo hacia él. «¿Qué hace por aquí?» El hombre sonrió ligeramente. «Me contaron que estabas entrenando al caballo. Decidí venir a verlo con mis propios ojos». Miró a Sultán, quien resopló suavemente, como reconociendo la presencia del visitante. «Ese animal tiene potencial. Mucho potencial. Pero estás trabajando sola. Necesitas ayuda si quieres que esté listo para algo grande». «¿Ayuda?», preguntó Isabel, intrigada. Don Julián asintió.
Yo no soy entrenador, pero conozco a alguien que lo es. Si aceptas, puedo hablar con él para que venga a echarte una mano. Por lo que veo, tú y ese caballo tienen algo especial, pero necesitarán todo el apoyo posible si van a enfrentarse a alguien como Valeria Montoya. La mención del nombre de Valeria hizo que Isabel apretara los labios. Aunque la oferta de don Julián era tentadora, no estaba segura de confiar en alguien más. Sultán había pasado por mucho, y no quería que otra persona lo tratara como un objeto. Gracias, don Julián, pero creo que podemos hacerlo solos, respondió después de unos segundos de reflexión. El hombre la miró con una mezcla de respeto y preocupación. Eres valiente, niña, pero recuerda que no siempre puedes hacer todo por tu cuenta. Si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme. Esa noche, mientras acariciaba a Sultán bajo las estrellas, Isabel reflexionó sobre las palabras de don Julián. Sabía que él tenía razón. Entrenar a Sultán para una competencia en tan poco tiempo era una tarea monumental. Pero también sabía que nadie más entendía a Sultán como ella. Lo lograremos, amigo, susurró, apoyando la frente contra la de él. No importa lo que digan los demás. Tú y yo somos un equipo. El entrenamiento continuó al día siguiente, y aunque Sultán mostraba avances notables, Isabel comenzó a notar algo diferente en su comportamiento. El caballo parecía más alerta, más concentrado, como si entendiera la importancia de lo que estaban haciendo. Era como si también él estuviera decidido a demostrar su valía. Finalmente, después de semanas de trabajo arduo, llegó el día de la competencia. Isabel estaba agotada, pero lista. Había logrado inscribirse gracias a la ayuda de un vecino que le prestó algo de dinero para la tarifa de entrada, y aunque sus rivales eran experimentados y contaban con caballos bien entrenados, ella no dejó que eso la intimidara. Al llegar al recinto, Isabel sintió como las miradas de los demás jinetes caían sobre ella y Sultán. Algunos murmuraban en voz baja, probablemente cuestionando qué hacía una niña con un caballo de apariencia tan singular en un evento como ese. Pero Isabel mantuvo la cabeza en alto, ignorando los comentarios y concentrándose en su objetivo. Valeria no tardó en aparecer. Vestida impecablemente y acompañada por un pequeño séquito, recorrió el lugar con la confianza de quien está acostumbrado a ser el centro de atención. Cuando sus ojos se posaron en Sultán, se detuvo en seco. «¿Qué significa esto?», murmuró, acercándose a Isabel con el ceño fruncido. «Es la competencia», respondió Isabel con firmeza, sin apartar la mirada. «Sultán y yo estamos aquí para demostrar que él no necesita volver con usted». Valeria soltó una risa incrédula. ¿De verdad crees que puedes ganar contra jinetes profesionales? ¡Qué pérdida de tiempo! Isabel no respondió. En lugar de eso, acarició el cuello de Sultán, quien se mantenía erguido y tranquilo, como si entendiera que esa era su oportunidad de brillar. «Nos veremos en la pista», dijo Isabel antes de dar media vuelta y dirigirse a la zona de preparación. Con cada minuto que pasaba, la tensión crecía. Isabel sabía que este no era solo un salto más, era la prueba definitiva para Sultán y para ella misma. Si lograban superar este desafío, nadie podría volver a subestimar al caballo que una vez fue abandonado. El bullicio del evento llenaba el aire mientras Isabel ajustaba la montura de Sultán. Los otros jinetes charlaban entre ellos, revisaban sus caballos y afinaban los últimos detalles de su estrategia. Pero Isabel estaba sola, enfocada únicamente en su compañero. «Escucha, Sultán», dijo en voz baja mientras acariciaba la frente del caballo. «No importa lo que pase ahí fuera, ya has demostrado que eres increíble. Esto es solo un paso más». Sultán relinchó suavemente, como si le respondiera, y movió la cabeza con confianza. Los primeros jinetes comenzaron a competir, atravesando el circuito de obstáculos con precisión y elegancia. Isabel los observaba desde la barrera, estudiando cada movimiento, pero también sintiendo cómo su nerviosismo crecía con cada salto perfecto. Finalmente, el nombre de Isabel fue anunciado por los altavoces, acompañado de murmullos del público. «¿Una niña tan joven? ¿Qué hace aquí?». La gente del pueblo, que había escuchado rumores sobre su entrenamiento, se inclinaba hacia adelante con curiosidad. Pero en medio de todos esos comentarios, Isabel solo escuchaba el sonido de sus propios latidos y el resoplido firme de Sultán. Montó al caballo con agilidad, sintiendo cómo él se tensaba ligeramente al entrar en la pista. Era un circuito complejo, con obstáculos de diferentes alturas y combinaciones. Algunos de ellos eran casi tan altos como los hombros de Isabel, lo que hacía que pareciera un desafío monumental.
El juez dio la señal, y el mundo pareció detenerse por un instante. Isabel soltó un leve suspiro, dio una ligera presión con las piernas, y Sultán comenzó a trotar. El primer obstáculo era sencillo, una barra baja que no parecía intimidante. Sultán la superó sin esfuerzo, como si quisiera demostrar que estaba listo para algo más grande. Isabel lo guió hacia el siguiente, más alto esta vez, y una vez más, el salto fue limpio y preciso. El público comenzó a murmurar con sorpresa. Ese caballo no es cualquier animal. Mira cómo se mueve. Valeria observaba desde las gradas, con los brazos cruzados y una expresión que era una mezcla de incredulidad y molestia. Cada salto de Sultán parecía borrar su convicción de que él seguía siendo un caballo inútil. Los obstáculos más desafiantes estaban por venir, con combinaciones rápidas que requerían precisión absoluta entre jinete y caballo. Isabel ajustó las riendas y se inclinó ligeramente hacia adelante, sintiendo como Sultán aceleraba. El caballo parecía casi volar sobre las barras, sus patas extendiéndose en el aire con gracia y potencia. El obstáculo más alto del circuito, un muro decorado con flores y arbustos, estaba justo al final. Muchos jinetes habían tenido problemas con él, perdiendo puntos o incluso derribándolo. Isabel sintió un nudo en el estómago mientras se acercaban, pero no permitió que su miedo la controlara. «Puedes hacerlo, Sultán. Confío en ti», susurró. El caballo pareció entenderla, porque aceleró en el último momento y se impulsó con toda su fuerza. Por un segundo que pareció eterno, ambos estuvieron suspendidos en el aire. Y luego, aterrizaron limpiamente al otro lado. La multitud estalló en aplausos, sorprendidos por la actuación impecable de Isabel y Sultán. Valeria se levantó de su asiento, incapaz de ocultar su asombro. Isabel terminó el circuito con el tiempo más rápido del día. No solo habían completado todos los obstáculos sin errores, sino que lo habían hecho con una elegancia que recordaba al Sultán campeón de años atrás. Cuando salió de la pista, varios de los competidores se acercaron para felicitarla. «Ese caballo es una maravilla», dijo uno de ellos. «No puedo creer que lo hayas entrenado tú sola». «Gracias», respondió Isabel, sonriendo mientras acariciaba el cuello sudado de Sultán. «Él es quien hace todo el trabajo. Yo solo lo guío». Pero no todos estaban impresionados de forma positiva. Valeria se acercó, su rostro endurecido por una mezcla de frustración y orgullo herido. «No está mal, niña», dijo, su tono lleno de condescendencia. «Pero no cambia nada. Ese caballo sigue siendo mío, y no importa cuántos aplausos recibas hoy». Isabel la enfrentó con la misma firmeza de siempre. «Sultán ya no es suyo. Usted lo abandonó, y yo lo salvé. Él no necesita que alguien como usted le diga lo que vale». La conversación fue interrumpida cuando un juez se acercó, llevando un trofeo en las manos. «Felicitaciones», Isabel dijo con una sonrisa. «Tú y Sultán han ganado el primer lugar». Isabel tomó el trofeo, apenas pudiendo creerlo. La multitud aplaudió de nuevo, pero su atención estaba únicamente en Sultán, quien parecía tan orgulloso como ella. «Esto es solo el comienzo, amigo», le susurró mientras se alejaban. Desde las gradas, Valeria los observaba con una mezcla de resentimiento y algo que parecía admiración. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 10.000 suscriptores. Continuamos con la historia. El trofeo del primer lugar descansaba sobre la mesa del comedor, reflejando la luz del amanecer que entraba por la ventana de la casa de Isabel. La niña, aún emocionada por la victoria del día anterior, se encontraba cepillando a Sultán en el pequeño establo que había improvisado. Cada movimiento era una muestra de gratitud y cariño hacia el caballo que se había convertido en su compañero inseparable. «Lo hicimos», Sultán dijo con una sonrisa mientras le daba un trozo de manzana. «Nadie puede decir ahora que no eres especial». El caballo resopló suavemente y bajó la cabeza, como si compartiera el orgullo de Isabel. Pero su momento de tranquilidad fue interrumpido por el sonido de un auto que se detenía frente a la casa. Isabel salió rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza. No le sorprendió ver a Valeria Montoya bajarse de su elegante auto negro, pero esta vez la mujer no estaba sola. Un hombre alto y corpulento, con un uniforme que dejaba claro que pertenecía a las autoridades locales, la acompañaba. «¿Qué hace aquí otra vez?», preguntó Isabel con firmeza, aunque sentía un nudo en la garganta. Valeria se acercó con una sonrisa fría. «Vengo a reclamar lo que es mío»,
niña. No me importa cuántos trofeos hayas ganado. Legalmente, Sultán me pertenece, y ahora tengo la documentación para demostrarlo. El hombre que la acompañaba asintió, mostrando un folder con papeles que Isabel no pudo entender a la distancia. Señorita Isabel, dijo con voz seria, esta mujer tiene un documento que acredita su propiedad sobre el animal. Si no lo entrega, podría enfrentar problemas legales. Isabel sintió como la sangre le hervía. Había hecho todo lo posible por demostrar que Sultán no era solo un caballo abandonado, que merecía respeto y amor. Pero ahora, frente a Valeria y la autoridad, se sentía pequeña e impotente. No pueden llevárselo, dijo finalmente, con un temblor en la voz. Ella lo abandonó para que muriera. Sultán es mi familia ahora. Valeria suspiró con impaciencia. Mira, niña, entiendo que te has encariñado con él. Pero esto no es un cuento de hadas. Los sentimientos no importan aquí. Las leyes sí. Antes de que Isabel pudiera responder, el sonido de pasos llamó la atención de todos. Don Julián apareció desde el camino, apoyándose en su bastón, pero con una expresión decidida. Eso no es del todo cierto, dijo con voz firme mientras se acercaba. Valeria frunció el ceño. ¿Y usted quién es? Alguien que sabe más de caballos que de leyes, respondió Julián, ignorando su tono cortante. Se giró hacia el hombre de uniforme. ¿Sabía que existe una cláusula en la ley local que protege a los animales abandonados? Si esta mujer dejó al caballo en un estado de desnutrición y lo dio por perdido, técnicamente renunció a su propiedad. El hombre pareció dudar. Eso podría ser cierto, pero necesitaría pruebas. Don Julián sonrió ligeramente. Y pruebas tenemos. Fotografías del estado en el que estaba Sultán cuando Isabel lo encontró, además de testimonios de vecinos que lo vieron. ¿Quieren que lo llevemos a juicio? Porque yo estoy más que dispuesto a hacerlo. Valeria apretó los dientes, claramente molesta. ¿Realmente vas a complicar las cosas por una niña y un caballo que ni siquiera vale lo que solía? Don Julián dio un paso adelante, mirando directamente a Valeria. Lo que vale o no vale para usted no es asunto mío. Pero sé lo que este caballo significa para Isabel, y no voy a permitir que lo arrebate de su vida sin luchar. Isabel sintió una chispa de esperanza al escuchar las palabras de don Julián. Aunque la situación seguía siendo tensa, ya no se sentía sola en la batalla. Valeria observó a ambos con una mezcla de desprecio y frustración. Finalmente, suspiró y se dirigió al hombre de uniforme. Esto no vale mi tiempo. Pero recuerden algo, esto no ha terminado. Sin decir más, Valeria dio media vuelta y subió a su auto, arrancando con furia y levantando polvo mientras se alejaba. El hombre de uniforme se encogió de hombros. Parece que no hay nada más que hacer aquí por ahora. Pero sugiero que sigan reuniendo pruebas, por si esto se complica en el futuro. Cuando se quedó sola con don Julián, Isabel lo abrazó con fuerza, dejando escapar las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación. Gracias, don Julián, susurró. De nada, niña, respondió él, dándole unas palmaditas en la espalda. Tú y Sultán se merecen mucho más que esto. Pero no bajes la guardia. Valeria no se rendirá tan fácilmente. Isabel asintió, limpiándose las lágrimas. No importa lo que haga. No voy a dejar que me lo quiten. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Isabel se sentó junto a Sultán en el campo, mirando el horizonte. Sabía que todavía quedaban desafíos por enfrentar, pero también sabía que tenía algo más fuerte que cualquier documento o amenaza: el amor y la conexión con su fiel compañero. Era una tarde tranquila en el pequeño pueblo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, mientras Isabel y Sultán descansaban en el campo. El caballo pastaba tranquilo, moviendo su melena con la brisa suave. Isabel, sentada en el suelo, observaba el horizonte, perdida en sus pensamientos. La reciente victoria en la competencia seguía rondando su mente, pero también lo hacía la amenaza de Valeria, quien había dejado claro que no se rendiría fácilmente. A pesar de todo, Isabel sentía que todo iba a estar bien, al menos por un tiempo. Pero de repente, el sonido de un motor rugiendo a lo lejos la sacó de sus pensamientos. Era un ruido inconfundible, como si alguien estuviera acelerando a toda velocidad. Isabel levantó la vista rápidamente, sus ojos buscando la fuente del sonido. A lo lejos, pudo ver el auto negro de Valeria acercándose por el camino polvoriento,
cruzando las pequeñas colinas que rodeaban la zona. «¿Qué está haciendo?», murmuró Isabel, frunciendo el ceño. Valeria había sido una mujer que siempre había tenido control sobre todo, desde su dinero hasta sus caballos, y se había mostrado completamente indiferente hacia el bienestar de Sultán. Sin embargo, la veía conducir de una manera extraña, como si estuviera furiosa, impulsada por algo más allá de la lógica. Isabel observó cómo el auto se acercaba cada vez más rápido, zigzagueando en el camino sin reducir velocidad. El corazón de Isabel comenzó a acelerarse al ver que el vehículo no estaba tomando bien las curvas. El motor rugía como una bestia enfadada, y la forma en que el auto patinaba sobre el polvo le indicó a Isabel que algo no estaba bien. Sin pensarlo, se puso de pie de un salto y comenzó a correr hacia el camino, pero antes de que pudiera llegar a un lugar seguro, el auto perdió el control por completo. El volante giró bruscamente hacia un lado, haciendo que las llantas traseras se deslizasen sobre la tierra. El auto dio un fuerte giro hacia la derecha, descontrolado. Isabel, que había llegado a la orilla del camino, solo pudo mirar aterrada como el vehículo cruzaba la línea de seguridad y se estrellaba violentamente contra un árbol cercano. El estruendo fue ensordecedor. El impacto hizo que el auto se levantara en el aire antes de caer de costado, girando en un ángulo extraño. Isabel se quedó paralizada por un momento, con la respiración entrecortada, mirando el humo y el polvo que se levantaban del vehículo. «¡Valeria!», gritó con desesperación. Su corazón comenzó a latir con fuerza. El miedo la invadió mientras corría hacia el lugar del accidente. A medida que se acercaba, pudo ver que el auto estaba volcado de manera peligrosa, con el motor echando humo y pequeñas llamas comenzando a aparecer alrededor del capó. La imagen del vehículo, ahora convertido en un amasijo de metal retorcido, le heló la sangre. Isabel se detuvo un instante, mirando a través del humo, tratando de encontrar a Valeria dentro del vehículo. Con el alma en vilo, Isabel observó por una pequeña abertura en el parabrisas roto, y vio a Valeria, inmóvil, dentro del auto. La mujer no se movía, y un pánico helado se apoderó de Isabel. Su mente se llenó de preguntas y miedo. ¿Estaba herida? ¿Estaba consciente? El humo se hacía más denso, y el sonido del motor seguía rugiendo mientras las pequeñas llamas comenzaban a extenderse por el vehículo. Isabel no podía quedarse quieta. Con el corazón palpitando con fuerza, dio un paso hacia adelante, pero de inmediato se detuvo. Sabía que no podía acercarse sin más. Las llamas comenzaban a acercarse al parabrisas, y si no tomaba una decisión rápida, Valeria podría quedar atrapada entre el fuego. Fue entonces cuando vio a Sultán, que había salido del campo al escuchar el estruendo, mirándola con su inconfundible mirada de alerta. Sin pensarlo, Isabel corrió hacia su caballo, que estaba cerca. Ella se acercó a Sultán y rápidamente le puso la montura. No había tiempo que perder. «Sultán, tenemos que ayudarla», dijo Isabel con voz temblorosa, sus ojos fijos en el humo que seguía saliendo del coche. El caballo resopló, como si entendiera la gravedad de la situación. Isabel se subió rápidamente, y sin perder tiempo, comenzó a galopar hacia el lugar del accidente, guiada por la urgencia de la situación. El viento golpeaba su rostro mientras cruzaba el campo a gran velocidad, sus pensamientos centrados únicamente en Valeria y el peligro al que se estaba enfrentando. Isabel sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos. Cada segundo era crucial. A medida que se acercaba, la vista del auto volcado con el humo saliendo de su interior la hizo apretar las riendas con más fuerza. El sonido del motor quemado le erizó la piel. Cuando llegaron finalmente, Isabel saltó del caballo antes de que Sultán se detuviera por completo. Miró rápidamente el estado del auto. El humo era denso y las llamas comenzaban a lamer el capó. El aire estaba cargado de un calor abrasante, y el ruido de las llamas era ensordecedor. Isabel corrió hacia el vehículo volcado, pero su instinto le dijo que no podía acercarse más. El fuego estaba cerca de la parte frontal del coche, y en cualquier momento podría estallar. Isabel miró alrededor, desesperada. Necesitaba actuar rápido. Entonces, su mirada se encontró con Sultán, que permanecía cerca, atento a cada uno de sus movimientos. Isabel respiró profundamente, su mente trabajando a 1000 por hora. Necesitaba algo para mover la puerta atascada, algo que le diera el tiempo suficiente para sacar a Valeria antes de que las llamas llegaran más cerca. De pronto, vio un tronco grande y resistente que había caído de un árbol cercano. Sin pensarlo, Isabel corrió hacia él, lo levantó con esfuerzo y lo arrastró hasta el coche. Sultán la observaba desde una distancia, como si supiera que ella estaba haciendo lo que debía para salvar a la mujer que, irónicamente,
había sido su enemiga. Isabel utilizó el tronco para golpear con fuerza la puerta atascada. Lo intentó una vez, 2, 3 veces. Finalmente, después de un golpe más fuerte, la puerta cedió un poco, permitiendo que Isabel pudiera acceder al interior. Pero el tiempo se agotaba. El fuego se extendía rápidamente. Isabel, con el corazón en un puño, estiró la mano para intentar sacar a Valeria. ¿Podría lograrlo antes de que fuera demasiado tarde? Isabel sentía como el sudor recorría su frente mientras sus manos temblaban, la adrenalina inundando su cuerpo. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. El humo se hacía más espeso, y las llamas se acercaban cada vez más, lamiendo el vehículo volcado con una furia imparable. El calor era insoportable, y el sonido del fuego crepitando en el interior del auto la impulsaba a moverse más rápido. «Vamos, Valeria, despierta», gritó Isabel, su voz quebrada por la desesperación. Miró a Valeria a través de la ventana rota del parabrisas, tratando de ver si había alguna reacción. La mujer seguía inmóvil, su rostro pálido y con señales de haber sido golpeada por el impacto. Isabel no podía esperar más. Sabía que si no actuaba rápido, las llamas acabarían con cualquier esperanza de rescatarla. La puerta atascada seguía siendo un obstáculo, y aunque el tronco había cedido un poco, todavía no era suficiente. Isabel, con su corazón a 1000 por hora, comenzó a golpear con más fuerza, usando todo su cuerpo para tratar de abrirla. De repente, un fuerte rugido hizo que Isabel levantara la vista. Sultán estaba cerca, resoplando y con las orejas levantadas, como si quisiera ayudar. Isabel no perdió tiempo. Corrió hacia él y comenzó a darle órdenes rápidamente. «Sultán, necesitamos mover esto. Ayúdame, por favor». El caballo, que había estado observando la situación con atención, pareció entender la gravedad de lo que ocurría. Con un ligero empuje, Sultán utilizó su cuerpo para empujar el auto volcado con su gran fuerza. El vehículo se movió ligeramente, pero era insuficiente para abrir la puerta completamente. Isabel sabía que tenía que hacer algo más. Con un último esfuerzo, Isabel dio un salto hacia la parte trasera del auto, buscando una manera de abrir la puerta por otro lado. Con el rostro cubierto de polvo y sudor, comenzó a golpear con más intensidad la parte trasera, logrando finalmente que el metal cediera. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió un poco más, dejando el espacio suficiente para que Isabel pudiera deslizarse dentro y llegar hasta Valeria. A pesar de las llamas que rodeaban el vehículo, Isabel se arrastró entre los restos, su única preocupación siendo la mujer atrapada. Cuando llegó a su lado, pudo ver que Valeria estaba semi-inconsciente, con una herida en la frente y algunas contusiones visibles en su cuerpo. El calor del fuego se intensificaba, y las llamas rodeaban el auto por completo. Isabel no podía perder ni un segundo más. Con cuidado, Isabel levantó a Valeria con gran esfuerzo, la arrastró hacia la salida del coche. Las llamas empezaron a alcanzar el interior, y el riesgo de que todo estallara era cada vez mayor. Isabel no podía dejar de mirar a Sultán, que seguía afuera, aguardando en silencio, esperando que su amiga pudiera lograr lo imposible. Valeria, aún sin fuerzas, murmuró algo apenas audible. «¿Por qué me ayudas?» Isabel no dudó. «Porque lo que hiciste no define quién eres. Tú mereces una segunda oportunidad». Con un último esfuerzo, Isabel arrastró a Valeria hacia la salida del vehículo, con el calor del fuego rozándole la piel. Finalmente, las dos lograron salir justo cuando una fuerte explosión sacudió el auto, enviando una ola de calor y humo hacia atrás. El impacto del fuego hizo que Isabel y Valeria cayeran al suelo, pero Sultán estaba allí al instante. El caballo se acercó con rapidez, y sin pensarlo, Isabel se levantó, sujetando a Valeria con un brazo mientras con el otro se aferraba a la melena de Sultán. «Vamos, Sultán, rápido». El caballo, como si supiera lo que sucedía, comenzó a correr, llevándolas lejos del incendio. Isabel sentía su corazón latir con fuerza, y su respiración era difícil de controlar. Miraba hacia atrás, viendo cómo las llamas engullían lo que quedaba del auto, pero también sentía que había logrado lo imposible. Había rescatado a la mujer que había intentado arrebatarle lo más valioso, y lo había hecho a tiempo. El aire fresco del campo les dio un breve alivio cuando llegaron a un lugar seguro, lejos del alcance del fuego. Isabel, aún sin poder recuperar el aliento, miró a Valeria, que ahora estaba a su lado, respirando con dificultad pero viva. «¿Estás bien?», preguntó Isabel, su voz entrecortada por el esfuerzo. Valeria,
Con los ojos llenos de gratitud y lágrimas, asintió lentamente. Sí, gracias, gracias por salvarme. Isabel no dijo nada más. Se limitó a mirar a Sultán, quien se mantenía firme junto a ellas, mirando a Valeria como si también comprendiera la magnitud de lo sucedido. Valeria, al ver al caballo, no pudo evitar quebrarse. Nunca debía haberlo intentado. No sabía lo que hacía. Isabel la miró fijamente. No importa lo que pasó antes. Lo importante es que ahora estás aquí, y que las cosas pueden cambiar. Valeria asintió, aún con la mirada fija en Sultán. Lo siento tanto, por todo. Isabel sonrió con suavidad. Solo asegúrate de que nunca olvides lo que realmente importa. La mujer, por primera vez, parecía entender el mensaje. Ella había recibido una segunda oportunidad, una oportunidad de redimir sus errores. Y era gracias a Sultán y a la valentía de Isabel que ahora tenía la oportunidad de hacer las cosas bien. El cielo comenzaba a oscurecer mientras Isabel, Valeria y Sultán se encontraban a una distancia segura del incendio. El sonido del fuego y el estrépito de las llamas lentamente se apagaban a lo lejos, dejando atrás solo la quietud del campo. Valeria se apoyaba sobre el cuello de Sultán, respirando con dificultad pero claramente aliviada de haber sobrevivido al desastre. Isabel, observando la escena, sintió una extraña mezcla de agotamiento y alivio. El caballo había sido su protector una vez más, pero esta vez, también había salvado a la mujer que había intentado quitarle lo que más amaba. La paradoja de la situación no la dejaba de sorprender. Valeria, con la cabeza baja, finalmente rompió el silencio. Nunca imaginé que, después de todo lo que hice, alguien me salvaría. Pensé que no merecía otra oportunidad. Isabel se agachó junto a ella, mirando a los ojos de Valeria. Todos merecen una segunda oportunidad. Valeria, todos cometemos errores, pero lo que importa es qué hacemos después de ellos. Tú tuviste tu oportunidad de aprender y, al final, fuiste capaz de reconocer lo que realmente importaba. Valeria levantó la vista hacia Sultán, quien estaba quieto, mirando con sus grandes ojos oscuros. La mujer sonrió, con una expresión de profunda gratitud. A él le debo la vida, y a ti, por hacer lo que nadie más haría. Isabel acarició suavemente el cuello de su caballo, agradecida por la fuerza de Sultán, quien había sido el verdadero héroe de esa tarde. No solo le debes la vida a él, le debes la oportunidad de cambiar, como todos nosotros. Y, por supuesto, le debemos el agradecimiento a este caballo increíble que nunca nos deja caer. Valeria asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Por primera vez desde el accidente, pudo ver las cosas con claridad. Todo lo que había hecho, todo lo que había perdido, había sido parte de una lección más grande que ahora entendía. Había llegado a un punto en su vida en el que solo el arrepentimiento no bastaba. Era el momento de la acción. Quiero enmendar mis errores, dijo Valeria con firmeza. Sé que no será fácil, pero si me das la oportunidad, quiero demostrar que puedo cambiar, que puedo ser alguien en quien puedas confiar. Isabel la miró por un largo momento, evaluando sus palabras. Finalmente, sonrió. Eso es todo lo que necesitamos escuchar, Valeria. El futuro depende de lo que hagamos hoy. No importa lo que haya pasado, lo importante es que ahora tienes la oportunidad de hacer lo correcto. Valeria bajó la mirada, tocándose el rostro, como si al fin comenzara a entender el peso de la situación. Nunca imaginé que acabaría aquí, de rodillas frente a ti, pidiendo perdón por lo que hice. Pero, si hay algo que valoro ahora es que no me diste la espalda, a pesar de todo. Es porque yo sé lo que se siente ser juzgado por los errores del pasado, respondió Isabel con una sonrisa triste. Nadie es perfecto, Valeria. Solo se trata de seguir adelante y no rendirse. Mientras el sol se ocultaba completamente y las primeras estrellas comenzaban a asomar en el cielo, Isabel y Valeria permanecieron en silencio. El sonido de las hojas moviéndose con la brisa nocturna era el único que rompía la quietud del campo. Isabel miró a Sultán, que parecía entender la importancia del momento. El caballo no solo había salvado una vida, sino que había logrado sanar viejas heridas entre dos personas que, por mucho tiempo, habían sido rivales. Con el tiempo, Valeria comenzó a mostrar un cambio real en su vida. Se acercó a Isabel, ayudando a cuidar de los caballos y participando en competencias ecuestres, esta vez con una nueva perspectiva. Aunque nunca podría borrar su pasado,
hizo todo lo posible para ganar la confianza de aquellos a los que había lastimado, y con el tiempo, lo logró. Isabel y Sultán continuaron siendo campeones, pero también se convirtieron en los grandes guardianes de una amistad inesperada, una amistad que había nacido en el fuego de la adversidad y que, gracias a un acto de valentía y compasión, perduraría para siempre. En los meses siguientes, cuando los ecos del pasado se desvanecieron, Isabel, Valeria y Sultán fueron inseparables. En cada competencia, en cada entrenamiento, había una comprensión más profunda entre ellas. La mujer que había querido arrebatarle lo que más amaba, ahora era su aliada más fiel. Y Sultán, siempre fiel y sabio, seguía siendo el símbolo de la fuerza, la bondad y la redención. La historia de Sultán y Isabel no solo fue la de un campeón de salto, sino la de un caballo que, con su nobleza, enseñó a todos a nunca rendirse y a dar segundas oportunidades. Un caballo que, al final, fue el que unió a las personas que más necesitaban sanar. Y así, la vida siguió, llena de nuevos desafíos y victorias, pero siempre con el recuerdo de lo que realmente importa: el coraje para salvar, el valor para perdonar y la sabiduría para redimir. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.